continuamos con la charla con Bernardo Rubinstein, el cual me da mucho gusto porque da materia para muchísimos programas más, pero bueno, por lo pronto es la tercera vez que estamos juntos y platicando y a ver, hemos dado una muy buena esbozo claramente de lo que es la yoga, para qué sirve, cómo se aplica y a ver, ¿qué nos falta? A ver, mucho, pero a ver. Mira, primero te quiero platicar que yo empecé realmente no en el yoga, yo empecé desde muy pequeñito con muchas dotes para el teatro. Entonces, de que estaba en el kinder, los maestros me ponían a mí a cantar y a bailar y a actuar y todo lo demás. Y bueno, mi carrera se ha desarrollado sobre todo en este ámbito. Entonces, hice una licenciatura, hice una maestría. ¿En qué? ¿En qué la hiciste? En artes escénicas y en teatro, en una especialidad concretamente que se llama teatro físico, que ese será un tema interesante para desarrollar en otro programa. Pero como parte de mi entrenamiento, yo empecé a tomar clases de yoga y me impactó, me enamoró, me sedujo profundamente. Y entonces fue por eso que yo decidí escribir este libro, que es un librito, si se dan cuenta, muy delgadito, porque de yoga se puede leer y leer y leer hasta el infinito y habrá enciclopedias y todo lo demás. Pero yo pensando en que la gente común y corriente que quiere de alguna manera enterarse del yoga rápidamente, esto está dividido en capítulos muy pequeñitos de una hoja, hoja y media, para que tú puedas leer rápidamente y regresar a este tema. Me da gusto porque tengo amistades que son maestros muy importantes del yoga en la Ciudad de México. ¿Cómo quién? A ver, no mencionas. Bueno, no quisiera porque luego algunos se van a poner celosos de que si dije unos y no dije otros. Pero bueno, hay grandes maestros de yoga en México. La verdad es que yo los admiro, los quiero mucho y bueno, algunos de ellos me han dicho, yo Bernardo, qué maravilla que pudiste publicar esto, porque después de toda tu experiencia y tu práctica nos ayudas. Y como dice una de mis queridísimas maestras, amiga mía, me diste es como un tumbaburros maravilloso, porque cada vez que necesitamos recordar un tema muy importante que desarrollarlo en la práctica o en la clase, tu libro nos saca hasta la ilustración inmediatamente. es muy linda, ¿eh? Sí, bueno, ya la presumí, ya la verán. Esta es una publicación, queda un poquito oscuro, pero aquí estoy yo sentado eres tú, haciendo una postura, extendiendo los brazos hacia el cielo. Mira, vamos a ponerlo hacia el cielo. Y claro, para mí el árbol de la vida es fundamental como un símbolo y entonces increíble, ¿eh? El fuego, el cielo, muy la bonito. Tierra abajo, el cielo arriba, el agua, en fin, los elementos son muy importantes para esto, ¿no? Y bueno, ya será cuestión de entrar en detalles del yoga, que es fundamental hablar de los chakras, hablar de los nadis, que son los puntos energéticos, los caminos energéticos del cuerpo y tantos temas, porque el yoga es infinito y nos enseña muchísimo. Y hablando del yoga, justamente como tú mencionabas, en el primer encuentro hablábamos en términos generales, los tipos de yoga que hay. Hoy en día hay un infinito de intereses y de gentes muy importantes que desarrollaron conceptos y quisiera mencionar algunos que creo que son muy importantes porque para alguna gente los van a escuchar. Hace ya muchos años, en los años 60, murió Swami, es decir, uno de los grandes maestros, Swami Shivananda Sarasvati. Este fue uno de los grandes maestros que, siendo un hombre, un gran maestro, utilizó el yoga muchísimo también para la práctica. Y hoy en día existen escuelas muy importantes en el mundo que siguen su escuela y que le dan un estilo muy particular al yoga. Entonces, si uno hace yoga Shivananda, pues uno se va a encontrar que si uno hace ese yoga, de repente si uno va a una escuela de otro tipo, pues se va a encontrar con que son cosas de repente muy parecidas, porque el principio es el Hatha Yoga, pero hay detalles, hay estilos, hay formas de hacer las cosas, las secuencias y demás que empiezan a ser diferentes. Y aquí lo interesante. Hay otro gran maestro que a principios del siglo XX transformó el horizonte del yoga definitivamente, y este maestro increíble se llamaba T. Krishnamacharya. Este hombre fue el que decidió tomar este concepto de Ashtanga Yoga, es decir, el yoga de los 8 puntos, y él, para darle gusto a un maharaja del sur de la India, en Kerala, desarrolló un yoga que era súper atlético y acrobático. Y entonces organizó un grupo de muchachos jovencitos que empezaron a ser espectaculares en la práctica del yoga, y realmente lo que hicieron fue montar un espectáculo con posturas y posiciones y con lo que se llama un vinyasa, es decir, una secuencia fluida de movimientos que se diseñó básicamente, pues no para entrenarte y practicar el yoga de antaño, sino para dejar sorprendido a los visitantes del Maharaja. Y este hombre pues empezó a ser un hombre muy exigente, y de su escuela salieron otros alumnos muy importantes. Uno de ellos, famosísimo después, que vino a Estados Unidos, se llamaba Patabi Joyce, un hombre que murió recientemente.
y que exaltó todavía más el trabajo de este Ashtanga Yoga. De él se desprenden ahora muchos maestros que han desarrollado técnicas más complejas. El famoso Power Yoga, como le llaman, que es una versión norteamericana, está muy inspirado en esto. Un hombre también muy importante que viene también de Krishnamacharya fue su hijo, que se llamaba T.K.V. Desikachar, y él también pues heredó de su padre, que era un hombre sumamente riguroso y le exigía muchísimo a su hijo levantarse todos los días a las 3, 4 de la mañana para hacer un yoga matutino y hacer las famosas posturas del saludo al sol cuando el sol realmente sale. De esa escuela también otro ser que sufrió mucho pero que se convirtió en un gran maestro porque Krishnamacharya era un hombre muy severo, es este señor famoso B.K.S. Iyengar, un hombre que se convirtió en un gran maestro y que abrió escuelas por todo el mundo y que desarrolló sobre todo técnicas especialmente para ayudar a la gente a hacer un yoga restaurativo, un yoga terapéutico, no solamente un yoga tan acrobático para jóvenes, sino un yoga para gente mayor. Y ahora tiene escuelas extraordinarias donde uno entiende cómo trabajar la espalda baja, cómo cuidar las rodillas, cómo cuidar los hombros, el cuello, la columna vertebral, que es fundamental en la práctica del yoga, y a generar una conciencia extraordinaria, que eso no existía hace miles de años, pero empezó a desarrollarse en estos últimos años. Y por último quisiera mencionar a un personaje muy importante que se llama Indra Devi. Esta es una mujer, la primera mujer maestra del yoga, una mujer de Letonia que fue a dar a la India y que todo el mundo decía, ¿qué hace esta mujer entre nosotros? El yoga milenario siempre ha sido solo para los hombres, y a partir de unos 60, 70 años, justamente con esta mujer y con varias mujeres cercanas a los maestros que acabo de mencionar, el yoga empezó a promocionarse para que las mujeres lo hicieran también y empezaran a ser parte de toda esta práctica. Hoy en día nos sorprendería. Hay más mujeres, ¿no? Exacto. Hoy en Occidente, pues el yoga todo el mundo piensa, ay, no, esa es una cosa para mujeres, es como una gimnasia para señoras de los gimnasios. Y bueno, aquí es pues desmitificar un concepto. Hoy en día en Occidente, claro, las mujeres preocupadas por tener una mejor salud, por verse mejor, porque el yoga impacta en todo, en tu piel, en tu estado de ánimo, en muchísimas cosas, en todo tu salud. Pues claro que hay muchísimas mujeres que hacen yoga, pero también hay muchísimos hombres que también lo hacen porque han entendido esto. Y bueno, es de desmitificar un poco este concepto en un mundo un poco machista, donde ese tipo de cosas sutiles, porque el yoga es un trabajo de aprendizaje del manejo sutil, y pareciera que para los hombres tienen que ser las cosas rudas y para las mujeres las cuestiones sutiles. Pero bueno, ya vemos los equipos de fútbol americano de mujeres, como vemos a hombres haciendo cosas que también son como artistas de la exquisitez. El yoga es una práctica exquisita, entonces hay que entender que hay cosas que se tienen que manejar a esos niveles de sensibilidad. Entonces, si quieres algo muy rudo y muy fuerte y demás, pues el yoga power sí te lleva a eso muy fuerte, pero si para llegar a eso tienes que aprender y hacerlo bien, de lo contrario te puedes lastimar de una manera tremenda. Y a mí me da mucha pena escuchar gente que ha empezado clases de yoga y que dice, no, pues en la primera clase me torcí, me lastimé, fui a dar al doctor y ya no quiero saber del yoga porque eso me parece terrible. Y a mí me parece que eso es muy delicado, porque el yoga es el mejor sustituto de cualquier medicamento. Claro, es una práctica que hay que hacer de por vida, es una experiencia de vida, no una cuestión que quede muy claro de que, pues yo voy a ir 2 meses a hacer yoga y ya resolví toda mi vida. Hay que hacerlo constantemente, lo ideal es ir 2, 3 veces a la semana y bueno, si no es posible, pues mínimo una vez a la semana, pero si lo haces 3, 4 veces a la semana, vas a notar inmediatamente los resultados y todo aquello que comentamos en la primera vez que nos vimos, que es toda esta cuestión de que se te revele el conocimiento paulatinamente. Ay, qué bonito habla este señor. Oye, nada más si me quedaría quedar con esta idea para la gente que nos está viendo. Si una persona, vamos, está lastimada de alguna parte del cuerpo, que luego es común, ¿no? Porque ya traes mal una rodilla o que traes mal un hombro. Es cuestión de llegar con un entrenador de yoga experimentado y decirle, como dices tú, para no ser lastimado, pero que sí puedas iniciarte en yoga, ¿verdad? ¿Es viable? Claro, mira, yo creo que un maestro Porque de yoga... luego lo ves haciendo cada posición que tú dices, no, eso a mí pero me quedo torcida. Pero no, ¿verdad? Entiendo que va paulatino y que...
Claro, la primera vez que tú ves ahí en un salón la gente haciendo yoga y parándose de cabeza y haciéndose el nudo es muy impactante. Sí. Pero claro, una buena práctica te va llevando desde un principio y para que tú mismo te vayas sorprendiendo y tú mismo vas superando retos. Lo primero es el miedo que tú mismo tienes de atreverte a hacer cosas en la vida. Y entonces el yoga de entrada te enseña que si tú tienes la práctica correcta, la confianza, la autoestima y el buen entrenador y los compañeros con quien compartir todo esto, lentamente o no tan lento, quizás con una velocidad, porque cada quien tiene su propio ritmo, te vas a sorprender no solo de las cuestiones físicas que eres capaz de hacer, sino cómo trasciende esto. Yo hablo de 4 columnas fundamentales del yoga que hay que practicar. La primera es la paciencia. Si tú tienes paciencia y la cultivas, no solo para el yoga, sino para la vida, vas a ver que la vida va a ser otra experiencia. La segunda es la flexibilidad. ¿Sí? Todo el mundo piensa que la gente que hace yoga pues es de chicle, pero no se trata nada más de ser flexible con el cuerpo, que eso lo practicas, pero hay que ser flexible emocionalmente, hay que ser flexible mentalmente, hay que ser flexible espiritualmente, y en la medida en la que tú vas trascendiendo y entendiendo que el yoga te lleva a esos altos niveles, te vas a dar cuenta que tu práctica no es nada más ir a levantar los pies o a encontrar esas cosas, sino a generar una filosofía de vida que a ti te va a hacer mucho bien. El tercer punto es la fuerza, que va pegadita también de la flexibilidad. También hay que generar fuerza, pero no músculo. La gente cree que si va a hacer yoga va a bajar de peso y se va a poner así como espectacular. Ese no es nunca el objetivo del yoga. El objetivo del yoga es que ejercites otro tipo de músculos que tiene que ver con la mente, con la emoción y con abrirse de criterios. Y el cuarto aspecto que creo que es muy importante es el del equilibrio. Se hacen muchas posturas de equilibrio que a veces son bien difíciles y uno, hasta que se cae uno una y 2 o 20 veces, uno empieza a descubrir cómo poder encontrar el equilibrio. Pero nuevamente, es un equilibrio emocional, mental, espiritual, el que vas desarrollando en el yoga y vas dándote cuenta que vas subiendo a otro tipo de capas. Cuando tu vida tiene por objetivo tratar de encontrar el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la paciencia, pues ves la vida de una manera completamente distinta. Ay, pues qué honor haberte conocido, Bernardo. Oye, te voy a seguir invitando, por favor, porque hay muchos temas y sin duda creo que aplicado a yoga se puede hablar de tantos temas, ¿no? De verdad. Así es. Tu sensibilidad y tu forma de expresarte de verdad enamora, me encanta. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Bernardo. Y bueno, ya saben ustedes, él está dando clases incluso los domingos. Digo, ahí vamos a poner tus redes, los teléfonos que los hemos venido pasando, por si te quieren contactar, una para adquirir el libro, por supuesto, y la otra por si para se que quieren vengan a hacer la práctica con nosotros. Están cordialmente invitados. Yo lo voy a hacer, prometido. Me parece maravilloso. Gracias, Bernardo Rubinstein. Y vamos a estar muy en contacto, vas a ver que sí. Perfecto. Gracias. Cultura y tentaciones. Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente desde el Centro Cultural Elena Garro, aquí en Coyoacán, desde donde estamos anunciando los festejos que tendremos en este lugar para conmemorar a Elena Garro. Esta escritora mexicana, pionera del realismo mágico y referente de la literatura, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, Latinoamérica y en otros continentes. Ella se desempeñó como periodista, dramaturga, narradora, poeta, guionista incluso, y estamos conmemorando su 100 aniversario de su nacimiento. Este festejo se conmemorará aquí, invitando a la lectura de sus obras más representativas, obras como Los recuerdos del porvenir, sus cuentos de la Semana de Colores, obras de teatro como Un hogar sólido, serán algunas de las piezas que se estarán comentando o representando en este centro cultural. Hay una cartelera que abarca desde este próximo 25 de julio, sábado 25 de junio, actividades como radioteatros en vivo, en donde van a estar transmitiéndose también por radio, algunos cursos como periodismo de Elena Garro, presentaciones de libros, un curso en donde vamos a charlar con escritores y académicos sobre la obra de Elena Garro y proyecciones de cine. Toda esta información pueden encontrarla en la página del Centro Cultural Elena Garro. Súmense, las actividades son gratuitas y siempre invitamos a que sigamos recordando a los autores con la lectura de sus obras. Muchas gracias, sigan estando con nosotros.